Educación presenta La Escuela del Aire. Juntos construyendo la escuela intercultural que queremos y merecemos. Con la Escuela del Aire, con la Escuela del Aire. Programa producido por la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, DIGEIBIR. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Y 6 de la mañana, la Escuela del Aire los saluda como cada domingo, y su amiga Yulisa Molina Gómez también, muy orgullosa de ser quechua. Justamente mañana estamos conmemorando el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Ñuqapas kay rimaynita ya kallpanchas kay wayra wasintaka mañañay turichalay amapin hakuychu kay quichuanchikta kay siminchikta rimarita. Amigos, amigas, mañana 27, como hemos mencionado, es el Día de las Lenguas Originarias, y justamente orgullosa, así como quechua, también ejerciendo mi derecho a expresarme en mi idioma. Estoy saludando a todas las papás, mamás, a decirles que no tengan vergüenza de hablar nuestro quechua, es nuestro idioma nativo. Y también está con nosotros nuestros amigos Segundo Chuquipiondo. Muy buenos días, Segundo. ¿Qué Buenos tal? días, Yulisa. ¿Qué tal, querida amiga? Bueno, celebrando en estas fechas pues el Día del Idioma Nativo, el Día de las Lenguas Originarias en el país. También quiero saludar en Xawi Campoapiabe, Huecama Yarusa, Huecama Yasha Yulisa, Huecama Mamaya, Huecama Campoa Yarusa. Buenos días a todos mis hermanos, a todas las mujeres, a mi amiga Yulisa, he saludado a Yulisa. Y esperamos que hoy tengamos un programa así, bien bonito, y especialmente para ustedes que nos están escuchando a través de Radio Nacional. Y también ayer 25 de mayo se ha celebrado, toda esta semana se ha celebrado el Día de la Educación Inicial en el Perú. Sus orígenes fue el 25 de mayo de 1931, con las destacadas educadoras Victoria y Emilia Barcia Bonifati, fundadoras oficiales del primer jardín de infancia en el Perú, a pedido del presidente Augusto B. Leguía. La educación inicial es el primer nivel de educación básica regular que tiene por objetivo desarrollar en todos los niños sus potencialidades físicas, afectivas y cognitivas, con el aporte de la familia y la comunidad. Un saludo especial a todas las maestras de educación inicial, a todos los niños ahí pequeñitos que van al jardín cantando, y los padres de familia también haciendo de alguna forma educación inicial. Recuerden, amigos, amigas, la movilización nacional por la mejora de los aprendizajes es el momento para que nosotros y todos los estudiantes, nosotros como padres de familia y todos los estudiantes puedan aprender y ninguno se quede atrás. Como padres y madres, maestros y maestras, también podemos aportar a que esto suceda. Justamente el Ministerio de Educación viene en este segundo momento ya promoviendo acciones para que nuestros niños, niñas y adolescentes desde inicial, primaria, en secundaria y también en los técnico-productivos mejoren sus aprendizajes. Y hoy 26 de mayo, queridos amigos y amigas que nos escuchan, en la Escuela del Aire estaremos conversando sobre la educación en lengua originaria. ¿Por qué es importante la lengua originaria para el país? ¿Por qué aprender en lengua originaria? De esto estaremos conversando hoy día. Asimismo, en nuestra secuencia Perú Diverso tenemos un informe especial sobre las lenguas originarias de nuestro país, que conservan toda la cultura de nuestros pueblos, nuestra sabiduría y nuestra comida, y todo lo hacemos pensando en nuestro idioma. Así que no te muevas de los 103.9 porque tenemos muchas novedades en el programa. Quédate en la señal de Radio Nacional, tu voz en la radio. ¿Sabías que en el Perú existen más de 45 lenguas originarias? Yo hablo ticuna. Yo hablo Yine. Yo soy del pueblo Ashaninka y hablo Ashaninka. Yo hablo Xavi. ¿Y tú? ¿Qué lengua hablas? Las lenguas originarias que existen en nuestro país son una muestra de nuestra gran diversidad y nuestra riqueza cultural. Educando en la diversidad, construimos un Perú para todos y todas. 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú. Ministerio de Educación. Cambiemos la educación. Cambiemos todos. Perú, progreso para todos.
8:16 de la mañana en la Escuela del Aire. Como cada domingo tenemos un tema también para conversar en esta parte del programa. La educación intercultural y bilingüe es un derecho reconocido en nuestra Constitución política. En ella se señala que los pueblos originarios deben recibir educación en su lengua con el fin de mejorar sus aprendizajes, además de preservar las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país, es decir, la lengua que cada pueblo habla. Hoy en día existen más de 45 lenguas originarias en nuestro país y se viene avanzando en la normalización de alguna de ellas y la elaboración de sus respectivos alfabetos para desarrollar una educación en lengua originaria en las zonas bilingües. Sin embargo, hoy existe aún muchas posiciones encontradas en cuanto a la educación en lengua originaria. Algunos, por ejemplo, plantean que si las lenguas originarias son orales, ¿por qué llevarlas al alfabeto? Que sigan siendo orales. Otras es quizás la que tiene que ver con la creencia de que aprender en lengua originaria perjudica a los hijos que terminan hablando comúnmente, como se dice, mote con cancha. Eso en la parte andina, y en la parte amazónica, ¿cómo le diríamos? Masato. Bueno, también, o sea, yo me recuerdo que en la universidad confundía el tema de la J con la F, y creo que es un tema de la Amazonía. Sin embargo, más allá de estas discusiones o discrepancias, en nuestro país el derecho a hablar en lengua originaria y a ser atendidos en nuestra misma lengua está amparado por la Ley 29735 de lenguas originarias promulgadas en el 2011, que promueve el uso, la preservación y recuperación de las lenguas originarias en el país. Sí, en este contexto, en la Escuela del Aire conversaremos sobre la educación en lengua originaria. ¿Por qué es importante la lengua originaria para el país? ¿Por qué aprender en lengua originaria? ¿Qué capacidades desarrolla en el estudiante el aprender en su lengua? Tema propicio para conmemorar también que este 27 de mayo es el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Y para conversar de este tema, en la Escuela del Aire contamos con la presencia de Karina Sullón Acosta, lingüista y especialista de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, y también estamos con Harold Farfán Reto, especialista del Ministerio de Cultura de la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos. Él es lingüista y estará con nosotros más adelante en el programa. Bueno, para empezar, está con nosotros Harold Farfán, lingüista, como tú has mencionado, del Ministerio de la Cultura. Muy buenos días, Harold. Bienvenido a la Escuela del Aire. Muy buenos días, gracias a ustedes. Se habla de idioma, se habla de lengua, de dialectos. ¿Qué diferencia existe? Porque muchos a veces nos preguntamos, y con lo que hemos mencionado son 47 lenguas más o menos, y de repente un poco más de lenguas originales que tenemos en el país, pero así se le denomina dialectos, lengua o idioma. ¿Qué nos puedes decir? Es una pregunta bien importante, y aunque parece que solamente fuera una pregunta terminológica, en realidad la palabra que uno utiliza para referirse a una lengua encubre la actitud que tú tienes hacia ella, ¿no? En principio todas las lenguas son lenguas en el Perú porque todas tienen el mismo nivel de complejidad, todas están estructuradas de la misma manera, ¿no? Cuando hablamos de dialecto, en la lingüística se entiende como dialecto a una variante regional de una lengua. Por ejemplo, poner el castellano, ¿no? El castellano tiene una variante regional, un dialecto, ¿no? Limeño, por ejemplo, ¿no? Tiene un dialecto de Chile, por ejemplo, un dialecto de España, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dialecto, en realidad estamos hablando de una variedad de una lengua, ¿no? De la forma en la que se habla particularmente, de la forma en la que se habla una lengua en una zona determinada, ¿no? Por lo tanto, referirnos a las lenguas indígenas como dialectos es quitarles un poco el estatus, ¿no? Es no reconocerlas como lenguas al igual que el castellano, por ejemplo, o como el inglés, como el francés, etcétera. ¿Y cuál es la importancia de que en el país, en este país que es tan variada, sea un país multilingüe? ¿Es un problema o una ventaja para nosotros? Históricamente creo que se ha visto más como un problema, ¿no? Quizás el problema sea no tanto la diversidad lingüística, sino la manera en la que nosotros asumimos esa diversidad, ¿no? En principio todas las lenguas son expresiones de una cultura, de la cultura de un pueblo, ¿no? Y a través de la lengua se conservan tradiciones, se conservan valores, se conserva principalmente una manera distinta de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, el Shawi, ¿no? Tiene sufijos clasificadores,
¿no? Igual que Shiwilu, que es una lengua hermana, ¿no? Ambas se hablan en Amazonas, bueno, en Loreto en realidad. Y, por ejemplo, a través de esos sufijos uno ordena el mundo de manera distinta, ¿no? Uno distingue entre objetos largos, redondos, no animados, inanimados, masculino, femenino, etcétera. Entonces, la lengua es no solamente de esa manera, ¿no? Sino a través de muchas otras maneras, como por ejemplo el caso del tiempo en el quechua, ¿no? Que no es pasado, presente y futuro, ¿no? Estructura la realidad de otra manera, es una manera distinta de ver el mundo. En ese sentido, perder lenguas en el Perú significaría perder una gran diversidad cultural. ¿Y por qué debemos seguir desarrollando estas lenguas, Harold? Podría hablarse de la importancia en un sentido así cultural, diversas maneras de ver, ¿no? Pero más que nada creo que eso es ahora momento de verlo como un derecho, ¿no? Es un derecho de las personas, ¿no? Más allá del discurso académico, ¿no? De qué tan interesante puede ser, ¿no? Una lengua, lo cierto es que las personas tienen derechos a utilizar su lengua, ¿no? Y no poder utilizarla en un ámbito público, privado, o en la escuela, o en la casa, ¿no? Perjudica eso, perjudica el derecho que ellos tienen a hablar su propia lengua, a ser ciudadanos del Perú, y sin tener que verse obligados a cambiar algo. Aparte del derecho, ¿cuál sería la consecuencia de la pérdida de un idioma? O sea, que desaparezca un idioma. ¿Cuál sería la consecuencia más próxima? La consecuencia más próxima sería la desaparición posiblemente de la identidad de ese pueblo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la lengua es uno de los principales vehículos de identidad, de mantenimiento de la cultura, pero también es una marca de identidad muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, los Shiwilu, ¿no? Poniendo otra vez el caso de los Shiwilu, cuando buscaron revitalizar su identidad, lo primero que hicieron fue tratar de recuperar su lengua, por ejemplo, ¿no? Existen otros casos también, como el vasco o el hebreo, ¿no? Donde tratar de mantener al pueblo con su propia identidad implica primero, como primer paso, recuperar y fortalecer la lengua, ¿no? Entonces, para mantener todavía esta universidad cultural en el Perú es importante todavía mantener la diversidad lingüística que tenemos. Bueno, las personas que de repente se animan a llamar, teléfonos de la radio es 330-8500, 330-8487. Estamos hablando sobre la importancia de nuestros idiomas en el país. ¿Y cuál es la situación de las lenguas en el país? ¿Qué cosa está pasando en este momento? Bueno, según el último censo, ¿no? Al parecer habría una disminución, pero es una disminución que realmente es difícil de interpretar, porque por ejemplo es una disminución en porcentual, pero si no vamos a números absolutos, el porcentaje de personas que hablan lenguas indígenas ha aumentado, ¿no? Entonces, y eso también varía mucho en cada caso, ¿no? Hay lenguas que han pasado de ser más vitales a ser menos vitales, ¿no? Y hay lenguas que han pasado de ser poco habladas a ser más habladas, ¿no? En algún momento la UNESCO mencionaba que los idiomas nativos, si las futuras generaciones dejaban de hablar, estos idiomas iban a desaparecer. ¿Estamos en esa tendencia? Igual, creo que depende de cada lengua, y dentro de cada lengua depende de cada zona, ¿no? Sí, o sea, en teoría sí. Si una lengua se deja transmitir a las generaciones más jóvenes, como son los niños, lo que pasaría con esa lengua es que iría desapareciendo, ¿no? Por eso es que se busca crear documentos, en todo caso el alfabeto escrito, o sea, que una lengua sea escrita para que pueda seguir existiendo, digamos. Exacto. ¿Y por qué los pueblos deben seguir desarrollando sus lenguas al margen de que haya, algunos dicen, ¿no? Está como derecho, pero muchas veces ese derecho no es ejercido por los pueblos originarios. ¿Por qué ellos deberían, o por qué nosotros así como lenguas originarias deberíamos seguir desarrollando nuestras lenguas? Primero porque es una manera de mantener la cultura, ¿no? De mantener la cultura, de transmitirla a los niños, ¿no? Y segundo porque es una expresión también de ser ciudadano del Perú y no ser necesariamente castellanohablante, ¿no? Creo que mantener al Perú, tener una idea del Perú como un país diverso implica también seguir hablando todas nuestras lenguas, ¿no? Es parte también de fortalecer a los ciudadanos democráticos e interculturales, ¿no? O sea, ahora con la propuesta intercultural se busca revalorar, pero también promover la cultura a través del uso de las lenguas originarias. Claro. Y cuando ha mencionado en algún momento, Segundo, hablaba sobre las consecuencias que tendría que el idioma desaparezca. ¿Cuántas de estas lenguas, si así para información, están en peligro de desaparecer? ¿Por qué una lengua tendría que desaparecer?
¿Se tienen identificadas estas lenguas? Hay algunas lenguas que, de estas que hemos mencionado, de repente que algunas estén o no tengan, o tengan pocos hablantes, que hay la necesidad de revitalizar con mucho énfasis. De pronto en el caso de los cocamas o los chihuilos, o sea, ¿no Claro, puedes ¿no? contar? En el caso de los Andes, las lenguas andinas son mucho más vitales, ¿no? El aymara, por ejemplo, el quechua, ¿no? Que tiene muchos hablantes, no miles de hablantes, ¿no? Y los cuales además se encuentran bastante orgullosos de sus lenguas, ¿no? Quizá el caso que puede ser un poco más en peligro es el caso de las lenguas amazónicas, ¿no? Y no todas también, algunas son muy vitales como el shipibo, por ejemplo, el ashaninka, el shawi, ¿no? Que tienen miles de hablantes. Y otras lenguas pueden tener muy pocos hablantes, como el shiwilu, por ejemplo, que tiene cerca de una veintena, ¿no? O el isconagua, solamente hay, creo que menos de 10 hablantes, hay como 5 hablantes, ¿no? En todos esos casos es importante hacer un trabajo de revitalización, como se está haciendo ahorita con el isconagua. Y en Jakaru también, acá en Lima, se Y tiene. en Jakaru también. Ahí están ubicados en Ollón, tengo entendido. ¿En qué parte están ubicados los jacarus? En Tupe. Tupe. Y a veces mucho, cuando estábamos en Lima, dicen, oye, en Lima se habla un idioma originario. Realmente esto es una información valiosa también, que en Lima se esté hablando también un idioma nativo. Nos dicen que ya vamos a entrar a la segunda parte del programa después de unos mensajes. Estará con nosotros también Karina Suyón desde el Ministerio de Educación para seguir abordando al respecto. Volvemos con más. Sangre mestiza